Bueno, lo último que vimos fue la responsabilidad de los administradores. Hablamos sobre quién era administrador, qué hacía ese administrador y vimos la responsabilidad que tienen como administradores las personas. También vimos la responsabilidad del revisor fiscal, entonces hablamos un poco de los revisores fiscales y vimos el tema de la responsabilidad de los contadores, que es la responsabilidad que ustedes van a tener en su profesión. Entonces, me parecía muy importante conocerlo en esta clase, porque como les decía, es una clase, son temas que a veces uno como profesional no los asimila y pues no vale la pena arriesgar a veces todo lo que uno estudia o todo lo que se dedica a uno para tener una profesión y arriesgarlo a veces por cualquier dinero o por cualquier cosa. El día de hoy vamos a ver unos temas que no habíamos visto, se llaman los fenómenos societarios. La idea es ver unos videos y ahí sí les pido participación. Entonces, que ustedes me digan qué fenómeno creen que se presenta con respecto al video que vemos y entre todos, pues, armar el concepto y entender sobre los fenómenos societarios que se presentan en Colombia. Los fenómenos societarios son hechos o causas que le pueden ocurrir a una sociedad. Entonces, vamos a ver un primer video. Yo creo que se está viendo y escuchando bien. Si alguien pues tiene alguna dificultad o se está viendo mal o escuchando mal, me puedes activar el micrófono y me avisa. Entonces, como fenómeno societario, vamos a ver primero este video y después entre todos intentamos opinar o hablar sobre él. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! Espérenme que esto se podía agrandar y yo no sabía. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¿Y ahora quién fue? Ahora fue Krillin. Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Eres un maldito! Mujer, escúchame
Quiero que te lleves a Piccolo y se alejen de este planeta. Él aún sigue con vida. ¿Qué no lo entiendes, Gohan? Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¡Obedece! Bueno, Juliana levantó la mano, vi por ahí. Juliana Tapia, si no estoy mal, creo que vi que levantó la mano. Cuéntanos qué inquietud tienes. No la veo. Bueno, a ver quién me opina o qué creen ustedes que por qué traigo este video a una clase de derecho comercial. ¿Qué fenómeno societario creerían ustedes que hay ahí? Aprovechando que hoy estamos con todo el tema de Zoom y pueden participar. Entonces, ¿qué creen ustedes que qué fenómeno societario encontramos en ese video de Dragon Ball Z? Ninguno. Al menos por el otro chateaban. Aquí no. Profe, Eso, Danilo. pues analizando un poco, diría yo que de pronto de pronto se elimina una sociedad menor, hay una que toma mayor fuerza. Lo podemos llevar como al mercado. A ver, ¿quién No. más? Ahorita miramos. Está buena la opinión. ¿Quién más? Profe, yo digo que también tiene que ver con la economía, como tener un impacto. Y así que la gente, sí, un impacto, y así que la gente como que ¿cómo te digo? Como que se vaya por esa sociedad o algo así. Pues yo veo eso en lo económico. ¿Quién más? A ver. Una dama que nos diga qué piensa de Dragon Ball Z. Acabé de entrar y no vi el video. Se perdió el video más importante. Oiga, si ustedes son una familia ahí, díganles que la clase es seria, pues que el video es importante y ya van a ver por qué. Que de pronto pasó la familia y vieron que ustedes estaban viendo Dragon Ball Z y que habrán pensado. Digo que se iba a conectar a estudiar y estás viendo Dragon Ball Z. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta a ver qué creen que hay ahí? La primera vez que veo Dragon Ball Z. ¿Quién dijo eso? Profe, yo la asocié de Alguien. la transformación. Uy, amiga. Que tuvo Tristeza. ¿Alguien está diciendo que lo asoció con quién? con la transformación que tuvo Goku al convertirse en Super Saiyajin. ¿Y usted cómo asocia una transformación de Goku? Ocurre en las empresas, que pasan hay veces de ser una a otra, que sufren las sociedades, no sé. Como por ejemplo, ¿cómo así que una transformación de una empresa, Johanna? Pues que pasan de ser, digamos, anónima a ser después colectiva o cosas así. Exacto. Entonces, Johanna ahí le está dando la respuesta correcta. La idea de esto es que ustedes entendieran qué es una transformación. En las sociedades mercantiles, las sociedades mercantiles se pueden transformar de un modelo societario a otro. ¿Cómo así que transformarse? Como le decía Johanna, cambiar de la forma societaria como fue constituida y pasar a otro. Por ejemplo, las sociedades limitadas pueden pasar a una SAS o a una SA. No sé si recuerdan el ejemplo de Don Filemón, cuando los sobrinos van y le dicen a Don Filemón, oiga tío, es que pasemos a ser una SAS, que yo les conté que él después llegó y me dijo, vea, ellos quieren ser una SAS, ¿qué piensa de la SAS? Yo le dije que era una sociedad muy útil, pero le dije que iba a perder su derecho a inspección de manera permanente. Eso que le propusieron los sobrinos fue transformar la sociedad de una limitada a una SAS. Eso es posible en las sociedades. ¿Qué es lo importante de la transformación? ¿Y por qué traigo el video? Lo importante de la transformación es que la sociedad pasa de una limitada a una SAS o de una SAS a una SA o de cualquier sociedad a otra, pero sigue siendo la misma sociedad, no cambia de sociedad. Es decir, podemos decir que cambia su apellido, cambia la forma como está jurídicamente, pero no cambia la sociedad, no va a cambiar el NIT,
no va a cambiar las obligaciones que tenía. Es decir, si esa sociedad tenía 100 empleados, pues seguirá teniendo 100 empleados y seguirá debiéndole todas las obligaciones laborales que tenía con esos 100 empleados. Lo mismo que pasaba acá. Goku se transforma de Saiyajin normal a Super Saiyajin, pero al final sigue siendo ¿quién? El mismo Goku. Él no cambia la persona que es. Entonces, por eso traigo ese ejemplo, porque aunque se transforme la sociedad en otra, aunque cambie su modelo societario, pues terminará o seguirá siendo siempre la misma sociedad. Eso se hace mediante una reforma de estatutos. La transformación normalmente requiere una mayoría o un quórum calificado, es decir, no es que un solo accionista pueda tomar esa decisión. Normalmente requiere que la mayoría de los accionistas tome la decisión y en algunas sociedades exige que sea el 100% de los accionistas. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, estamos en una sociedad de personas y la vamos a cambiar a una sociedad de capital, evidentemente va a cambiar mucho la sociedad. No es lo mismo hacer parte de una sociedad colectiva a pasar a una sociedad por acciones simplificadas. En la colectiva, por ejemplo, sabemos que todos los socios tienen la obligación de trabajar en pro de la sociedad y que todos los socios responden de manera solidaria y limitada. Mientras que en la sociedad por acciones simplificadas, pues solo importa el capital y los socios no responden de manera ilimitada. Supongamos, si yo estoy en una sociedad colectiva con una persona que tiene muy buenos recursos y me dice que nos transformemos en una SAS, pues yo puedo decirle que no me interesa porque yo sé que si la sociedad entra en una crisis, él deberá responder con todo su capital. Entonces, la transformación requiere normalmente una autorización de todos los accionistas, requiere que sea aprobado en asamblea por gran mayoría de los accionistas, casi siempre por un quórum muy alto, es decir, que siempre le ponen un porcentaje muy alto para poder tomar la decisión. A veces ponen que sea una decisión del 100% de los accionistas. Eso es una reforma de estatutos, es decir, que se debe reunir la asamblea de accionistas o la junta de socios y decidir reformar los estatutos. En las sociedades en las que los estatutos son por escritura pública, pues deberán elevar esa acta de transformación, deberán elevarla a una escritura pública, excepto si se van a transformar en una SAS, porque la ley 1258 del 2008 estableció que cualquier sociedad, sin importar el modelo societario, que se quiera transformar a una SAS, lo podrá hacer por medio de un documento privado. Entonces, ¿cómo es un documento privado de transformación a una SAS? Pues es un documento en el cual los accionistas o los socios deciden de manera voluntaria, pues cada uno votará por lo que estipule, deciden pasar de esa sociedad limitada o comandita o anónima a una nueva sociedad denominada SAS. Pues cambiar el modelo a una sociedad SAS, pero seguir siendo la misma sociedad. Ahorita, en unos minutos, yo intento conectarme de mi computador porque se reinició y no ha querido funcionar, y allí les muestro varios modelos de cómo son las transformaciones de una sociedad y pues al finalizar la clase se los envío para que ustedes tengan estas actas de transformación. Entonces ahorita me recuerdan para mostrar esos modelos. Vamos a ver otro video. ¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? Elige de una vez. ¿De qué te estás riendo? No, no me estoy riendo. Al contrario, estoy muy feliz con que quieras hacer la fusión. Es la primera vez que me lo dices. ¡Ay, te odio! Eso me parece perfecto, Vegeta. No se los permitiré. No dejaré que les moleste. ¡Salgo de aquí! ¡Fusión!
¿Quién diablos eres tú? Yo no soy ni Goku ni Vegeta. Yo no soy el encargado de acabar contigo. Bueno, ¿ahí qué fenómeno societario creen que se presenta ustedes? Pues yo creo que este es más evidente que el anterior. Profe, una fusión de empresas. Una fusión. ¿Y qué cree usted que es una fusión? Profe, dos empresas o personas jurídicas independientes se unen para crear una empresa, cumplir con un objetivo en común, ¿no? Bueno, y por ejemplo, esa fusión que vimos ahí, en la que se une, ¿cómo es? Goku y Vegeta, ¿crean una nueva persona o siguen siendo el mismo? Es decir, hablamos que en la transformación no se crea una nueva sociedad, continúa siendo la misma. En la fusión, ¿ustedes qué creen? Profe, pues ahí dijeron. No, sería una nueva persona, una nueva sociedad. Ellos mismos lo dijeron, no son ni Goku ni Vegeta, son otro nombre ahí que dijeron ahí los fanáticos de Dragon Ball Z, ¿cómo es que llaman? Gogeta. Muy bien. Eso siempre aparece el fanático de Dragon Ball Z. Entonces, si la fusión es un proceso empresarial en el cual una sociedad, mediante otra reforma de estatutos, aquí también se exige una reforma de estatutos, decide unificar su patrimonio con otra sociedad. Entonces, dice que se va a acabar la reunión en 10 minutos. ¿Cuánto dura una reunión de Zoom? Profe, pero con el mismo link nos podemos volver a meter. Dura 40 minutos. Lo llevamos 40 minutos. Sí. Ah, bueno. Pero entonces cuando se termine, le volvemos a dar al link y nos volvemos a meter y así. Ah, usted ya tiene mucha experiencia en esto. Listo, no, entonces Sí. les estaba contando que la fusión, pues, es ese modelo societario en el que, ve, es ese proceso en el cual la empresa decide unir su patrimonio con otra. Hay muchas clases de fusión. Por ejemplo, existe una cosa que llama la fusión por absorción, en la cual tenemos dos empresas y la una se fusiona con la otra, pero no nace una nueva empresa. Simplemente la una absorbe a la otra. También tenemos fusión por creación, que es cuando dos empresas se juntan y aparece una nueva sociedad. Por ejemplo, la que hizo Goku y Vegeta, que creó a Gogeta, se llama una fusión por creación. Se unen dos y sale una nueva. Pero, por ejemplo, a los que les gusta Dragon Ball Z, hay un capítulo en el que, ¿cómo es? Piccolo va a Namekusein y se absorbe a un guerrero Namekusein. Esa sería una fusión por absorción. Es decir, cuando una persona jurídica absorbe a otra y solo queda existiendo una sola persona jurídica. Eso sería una fusión por absorción. Entonces tenemos fusión por creación o fusión por absorción. ¿Cómo se hace la fusión? Mediante una reforma de estatutos en la cual los accionistas deciden unificar sus patrimonios con otra sociedad. Cuando se presenta una fusión, lo que pasa es que se unen los patrimonios, pero se unen todas las obligaciones que ambos tenían. Es decir, si por ejemplo yo tenía con una empresa que llamaba ABB una obligación y esa empresa se fusiona con FJ, pues resulta que de esa nueva empresa que salga, yo seré o tendré la obligación con esa nueva empresa que salga. Si ABB absorbe, si FGJ absorbe a ABB, pues yo quedaré con la obligación
frente a FGJ. No se pierden las obligaciones, no es que si una empresa se fusiona se extinga todo lo que tenía. Por ejemplo, si ustedes trabajan por una empresa y la empresa se va a fusionar con otra, no significa eso que ustedes ya esa empresa no les va a deber o no les va a reconocer la antigüedad que tenían en la empresa. Se supone que todo eso sigue estando ahí y pues la nueva sociedad que aparezca o la que absorbió a la otra asumirá todas esas responsabilidades. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda o cómo vamos? ¿Y qué pasa con el NIT? En el tema de la antigüedad, yo tengo una duda entre la sustitución patronal. Claro, cuando hay una fusión, se da ese modelo, se da la figura de sustitución patronal. La sociedad nueva o la sociedad que absorbió a la otra deberá traerse los trabajadores con todas las obligaciones que tenga. Y pues cuando hablo de las obligaciones es reconociendo todo lo que traía. Y lo otro que preguntaban era qué pasa con el NIT. Si las dos sociedades se van a crear, ¿ves? Van a unir para crear una nueva, esos dos NIT se deben terminar. Es decir, se hace como si estuviéramos frente a una liquidación y se le pide a la IAN que cancele esos dos números de identificación tributario y que expida uno nuevo para la nueva sociedad y se registrará como una fusión ante la Cámara de Comercio y ante la IAN. Si es una absorción, pues simplemente se cancela un NIT y la otra continuará con el NIT que venía. ¿Sí queda como más o menos claro? Profe, yo tengo una pregunta. Y si yo tengo una empresa que me debe facturas con ese NIF y pues no las pago como en ese mismo periodo de tiempo cuando las vaya a pagar y ellos ya hayan liquidado esa parte, ¿cómo hago yo para cancelar esa factura? ¿Vuelvo a pedir refacturación? No, porque la factura no se anuló. Me toca cancelarla con esa factura, la cuenta. Por ejemplo, si yo soy la que va a desaparecer, pues yo no puedo terminar o cancelar el NIE hasta que no o haya recuperado todo mi patrimonio, todo lo que me adeuden, o haya pagado todo lo que deba. O deberé ir a comunicarme con cada uno de los acreedores y con cada uno de los que me deben y con cada uno de los que yo le debo a decirles, venga, hagamos una sesión de la factura, pasemos esta factura a tal persona. Recuerden que las facturas son un título de valor negociable, entonces yo se lo puedo hacer a cualquier otra persona. Okay. Lo habíamos visto en clase. Había otra pregunta, alguien dijo que tenía otra pregunta. Profe, por ejemplo, qué pena. Cuando una empresa se fusiona y deciden cambiar como un domicilio y esto afecta a un trabajador, ¿ese trabajador está obligado a desplazarse a ese lugar o puede ser indemnizado? Bueno, eso no, pues ya se lo va a contestar, pero pues no es de esta materia, pues no es de derecho comercial. Pero, claro, ya le cuento. Cuando una empresa decide cambiarse de domicilio y el trabajador se ha afectado, debe ser indemnizado o debe cambiarse, pues tristemente debe cambiarse el trabajador de domicilio porque depende. Aquí hay varias cosas importantes. Esto es derecho laboral, pero bueno, vamos a entrar a un breve análisis de derecho laboral. ¿Qué pasa? Si la empresa se cambia de domicilio, pero no hace una mejora importante en las condiciones contractuales del trabajador, la empresa no tiene por qué indemnizar al trabajador o terminar el contrato. Es decir, el trabajador tendrá que llegar al nuevo lugar de la empresa. Un ejemplo, la empresa estaba ubicada en el barrio Boston, el trabajador vivía en Boston, vivía muy bueno porque vivía a 5 minutos de la empresa y la empresa se fue para Copacabana. Entonces el trabajador dice, no, yo tan lejos no me voy a ir. Pues resulta y sucede que el trabajador si no quiere ir le tocará renunciar, porque pues a Copacabana hay cómo llegar. ¿No será esto una justa causa para terminar el contrato? ¿O la empresa no tendrá que indemnizarlo porque no quiere ir a trabajar a Copacabana? El trabajador deberá ir a Copacabana. Pero, por ejemplo, estaba en Medellín y la empresa se fue para Bogotá. Resulta y sucede que el trabajador debe ir a Bogotá y la empresa debe correr con los gastos del trabajador hasta Bogotá y de su familia. Entonces, y si el trabajador no desea ir, la empresa tampoco tiene que indemnizarlo. La empresa lo que debe asegurarle es que le va a pagar todo el traslado de él y de su familia hacia Bogotá o hacia el lugar donde se haya ubicado la empresa. Cuando es un cambio de domicilio como de Medellín a Bogotá, de Medellín a Barranquilla, la empresa debe pagar esos cambios de domicilio. Por ejemplo, ni quieras que la empresa cambie de domicilio. Si hoy trabajo en Medellín, pero mañana la empresa me dice que me necesitan la sede de Barranquilla, la empresa deberá pagarme a mí todo el traslado hasta Barranquilla y deberá pagarme el traslado mío y de mi familia para que yo me vaya a ir a Barranquilla. Si yo digo que no,
pues la empresa no tenga que indemnizarme porque pues la empresa me está dando las alternativas. Eso hace parte de algo que se conoce como el ius variandi, y es la posibilidad que la empresa tiene de hacer unos cambios sustanciales a los contratos. Se aplica para el lugar de prestación del servicio, se aplica para los horarios o los turnos en los cuales se presta el servicio. Por eso es que la empresa puede decidir pasar de una jornada completa a una media jornada, como lo están haciendo en este momento. En este momento muchas empresas han decidido bajar la jornada de los trabajadores y pues no es ilegal y no requiere autorización del trabajador, gracias a lo que se conoce en el derecho laboral como el ius variandi. ¿Sí queda claro más o menos? Sí, señor, es que a mí me sucedió algo así, muchas gracias. Ah, no, entonces usted ahorita me deja su nombre, yo le mando la cuentica de cobro. Mentira, sigamos. Bueno, la fusión. ¿Alguna otra inquietud o duda sobre la fusión? Bueno, como esto se va a desconectar, si quieren, antes de ver el otro tema, lo desconectamos, así yo, pues, yo me salgo de ese link, o eso como es, que es para que salga solo, es que yo no lo sé manejar. Entonces, porque como ya ya el otro computador me prendió para poderles mostrar el acta de transformación de una sociedad para que ustedes conozcan cómo se hace eso. Pero no sé No, si... no se puede salir. Y volvemos a entrar. Pero es primera vez que usted lo usa. La verdad, sí. Porque cuando uno lo usa por primera vez le sale que la reunión se puede alargar, que le dan un premio. ¿No le ha salido eso? No, entonces sigamos, por si no lo dan. Bueno, lo otro que tenemos es la escisión. La escisión es un proceso de reorganización empresarial que consiste... Es como lo contrario de la fusión. Que consiste esencialmente en el desdoblamiento de una persona jurídica con el fin de transferir una o varias partes de su patrimonio a una sociedad o sociedades ya existentes, o que se crea como producto de la escisión de una sociedad. Es decir, vea, ¿qué es la escisión? Cuando una sociedad decide dividir su patrimonio. Es decir, la sociedad se dedicaba a... Ese es el patrimonio de la sociedad. Yo creo que ya se volvieron a conectar casi todos, ya somos 36. Entonces estábamos hablando de la escisión. Les estaba dando un ejemplo y les decía que la escisión es, supongamos que esto es el patrimonio de una sociedad, y la escisión es cuando esa sociedad decide dividir su patrimonio. Entonces, escindirse es, por ejemplo, esto. Teníamos una sociedad y la sociedad se escindió. Pasamos a tener dos. ¿Y por qué lo hacen las empresas? Las empresas lo hacen porque, por ejemplo, van creciendo mucho y se dan cuenta que no vale la pena o que es mejor esforzarse de manera independiente en cada rama de la economía. A veces una empresa se dedicaba a un negocio, voy a dar un ejemplo, a la venta de zapatos, y resulta y sucede que empezó a vender gorras dentro del negocio y se dio cuenta que era un gran negocio. Entonces, para no centrar todo en una sola empresa, deciden dividir el negocio. Una se dedicará a la venta de zapatos y la otra a la venta de gorras, y así se van yendo. Escindir es eso, dividir el patrimonio en varias partes, para que o nazca una empresa, para que nazcan varias empresas, o para aportar el patrimonio a otra empresa ya existente. Puede ser que se escinda. Tenemos aquí dos empresas, una empresa grande se escindió, pero se escinde no para crear una empresa nueva, sino para aportar el patrimonio a otra empresa. Entonces, a otra empresa ya existente. Entonces se puede escindir o para crear una nueva sociedad o para aportar su patrimonio a otra sociedad que ya existía. ¿Sí me hago entender? Profe, yo entiendo entonces que se puede escindir para hacer una fusión con otra. Sí, yo puedo dividir mi patrimonio para aportárselo a otra persona diferente. Se puede decir eso. Yo me podría escindir para hacer un aporte a otra sociedad diferente. Y les iba a mostrar, habíamos quedado que les iba a mostrar un documento de transformación de una sociedad. Vamos a hacer de cuenta que los nombres están cambiados. Entonces esto es un documento de transformación de una sociedad. Esto pues, cuando digo que vamos a dar cuenta que es cambiado, es un chiste porque estos documentos son públicos. Esto, si usted va a la Cámara de Comercio y saca una copia, se la entregan sin ningún problema. Si usted se mete por la página de la Cámara de Comercio a trámites virtuales, ingresa el NIC de la sociedad y allí podrá ver
todos los documentos que la sociedad radicaba ante la Cámara de Comercio. Entonces, todos estos documentos son públicos. Por ende, pues, no hay problema en mostrarlos en ninguna parte. Entonces, por ejemplo, esto fue una reunión extraordinaria, era una sociedad que se llamaba Unimerca Limitada, una sociedad limitada, la cual empezamos pues el acta de la sociedad. Se ve que en el acta se dice en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, bueno, se lleva a cabo la reunión de la compañía tal, previa convocatoria. Eso fue el 2017, el representante legal, el señor tal, constata el quórum, entonces se da cuenta que está el 100% del quórum para poder tomar la decisión y pasamos al orden del día. Verificación del quórum, se verifica el quórum, se nombra un presidente y secretario y se decide que la sociedad se va a transformar de una sociedad limitada en una sociedad por acciones. Entonces, pues aquí está el desarrollo del orden del día, se verifica el quórum, nombra al presidente, transformación de la sociedad limitada en sociedad por acciones simplificada. Entonces dice que el presidente de la reunión propone a la junta de socios, hablamos de junta de socios porque una sociedad limitada tiene junta de socios, transformar la sociedad Inversiones Unimerca Limitada en una sociedad por acciones simplificada. Puesto en consideración lo anterior, los demás socios y todo el mundo lo aprueba, entonces se aprueba la transformación, por ende se da lectura a los estatutos que van a empezar a regir esta sociedad y ya se copian todos los estatutos, se hace el cambio de objeto social, el cambio de denominación, la sociedad pasará de limitada a una SAS, entonces se dice cómo será la nueva sociedad y ya pues están todos los estatutos de la sociedad, cómo queda el capital, el otro era cuotas de participación, como estas acciones, se debe indicar cómo se van a manejar las acciones, cuáles son los derechos que tienen los accionistas, el órgano social, quién es, dice que será la Asamblea General de Accionistas, quién la compone, cómo serán las reuniones de la sociedad, cómo serán las convocatorias, cuál es el quórum deliberatorio, los derechos que tienen los votos, la mayoría decisoria. Por ejemplo, se dice que para reformas de estatutos, entonces, por ejemplo, si se van a hacer una fusión, vea lo que dice, la aprobación de reformas del contrato social, las nuevas capitalizaciones, la disolución, la fusión u otras que no impliquen una transformación de la sociedad, la distribución de dividendos por debajo de la ley, todo requiere por lo menos el 85% de las acciones. Entonces vemos que para tomar una decisión como una fusión o una escisión requiere una mayoría especial del 85%. Solo puedan hacer eso si el 85% de los accionistas están de acuerdo. Cuáles son las funciones de la asamblea de accionistas, quién es el representante legal, cuáles son las limitaciones. Tiene pues todo. Aquí vemos que ya no es por cuotas de participación, sino que ya es por capital. Entonces nos dice cuál es el capital, se nombra representante legal y pues ya se firma lectura y aprobación del acta, se firma para ser llevada a la Cámara de Comercio y ser registrada. Esto es un documento de transformación de una sociedad. Así se transforma. Puede ser una limitada SAS, una SAS limitada, normalmente nadie lo hace de SAS limitada, pero se puede hacer una SA, una SAS, todas se hacen así de esta forma. Siempre es posible en un documento privado cuando se va a transformar a SAS y pues se registra esto en la Cámara de Comercio y normalmente cuando no estamos en pandemia, en 24 horas lo aprueban. Digo normalmente porque yo radiqué una transformación hace 8 días, el jueves, no, eso fue el martes de la semana pasada, y al día de hoy no me han ni siquiera mandado la factura para pagarla. Y la radiqué por internet porque pues todo se está haciendo por internet. Se supone que me van a mandar la factura para pagarla al otro día y van más de 8 días y pues no me la han enviado. Entonces es muy demorado como está en ese momento la Cámara de Comercio, pero normalmente todas estas transformaciones o fusiones salen en 24 horas. Uno las registra hoy a las 2 de la tarde y mañana a las 2 de la tarde a más tardar ya tiene aprobada la transformación o la decisión, pues si no se la devuelven por algún formalismo. Pero si la hizo bien, se la aprueban en 24 horas. ¿Alguna? ¿Este documento lo redacta un abogado o cualquier persona lo puede hacer? Eso no requiere abogado para presentación. Es decir, esto lo firma un presidente que es cualquiera, y pues el presidente en este caso es el representante legal, y un secretario es el que va y lo radica ante la Cámara de Comercio. Normalmente pone a un asistente, un mensajero para que vaya él y sea quien lo radique. No requiere que lo haga un abogado, no requiere nada especial, no tiene formalidades especiales.
uno sí pide que lo haga un abogado para que lo hagan bien, o que lo haga alguien que sepa, porque la Cámara de Comercio los revisa y los devuelve. Y si los devuelve, pues no le van a hacer la transformación. De todas maneras, no tiene requisitos muy importantes, simplemente es que sea un documento lógico. En Internet se encuentran muchos modelos. Yo no recomiendo los modelos porque normalmente los devuelven porque siempre traen errores. Pero yo les voy a mandar a ustedes este documento, ahorita le cambio los nombres y estas diapositivas y se lo envío para que ustedes lo tengan y si en algún momento requieren hacer una transformación, pues ahí lo tendrán. Las transformaciones se ven mucho. Se ven mucho porque muchas sociedades están pasando de limitada. Profe, ¿y cuánto cobramos? No, eso depende. Todo depende del cliente. Ahí sí, enseñar a cobrar lo más difícil que hay. Y además eso no se puede enseñar cuando está grabando. Entonces, cuando vamos a clases presenciales, con mucho gusto dictamos un taller de cómo, de saber pedir los honorarios. Pero eso ya depende de muchas cosas. Pero no, esto normalmente no son cosas muy costosas. Pues, como son formatos, ya se hacen de manera sencilla, no son tan costosos, aunque también depende de la sociedad. Por ejemplo, esta sociedad de, ¿cómo es? Nacional de Chocolates. Nacional, no. Noel se transformó en SAS. Yo supongo que el abogado que hizo la transformación no cobra un salario mínimo por hacer esa transformación. Entonces depende de la sociedad.